¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me gustaría leerlos y que habláramos un poco sobre el tema de las elecciones, los resultados de las elecciones del domingo pasado, donde tristemente las izquierdas perdieron muchísimo y al contrario la marea azul del PP ha ganado muchísimas comunidades o en muchísimas comunidades donde además tendría que gobernar haciendo pactos con Vox, un grupo político que nos asusta muchísimo de lo que ya hemos hablado antes, pero si quieren lo volvemos a hacer acá si me lo dejan en los comentarios. Pero antes, un servicio social. Quiero que hablemos sobre esta campaña que estamos haciendo en este momento porque junto a Poder Migrante y a Alba Núñez de International Mobility, una antigua colaboradora del canal, yo sé que ustedes la recuerdan por todos los directos que hicimos con ella en años pasados ayudando a toda la comunidad migrante a resolver dudas, hemos creado este taller sobre cómo obtener la nacionalidad española. Hablaremos sobre cuáles son todas las vías para poderlo realizar. Se les enseñará a las personas a realizar el trámite ellos mismos si así lo quieren, porque a veces uno no quiere pagar un abogado, hay cosas que uno quiere hacer por sí mismo, pero siempre hay duditas por ahí, así que acá se resolverán todas las dudas sobre cómo se presenta, qué debo hacer, puedo hacerlo yo solo, cuáles son los documentos, bueno, todo lo que les surja. Además, a un precio supremamente económico, que son $9.99. No van a encontrar esto en ningún otro lado de la calidad de lo que les vamos a ofrecer este próximo jueves 15 de junio en 15 días a las 6 de la tarde vía online. Los que paguen y envíen toda la información que ahí se envía, pues les daremos el enlace de conexión, así que allí nos vemos. Ahora sí, continuemos sobre qué ha pasado, sobre todo porque es que he visto un montón de videos de gente hablando sobre la regularización de la que se venía hablando hace muchísimos años. Hay gente con mucho miedo y digamos que sí habría que tenerlo de cierto modo porque se nos vienen tiempos difíciles si esta gente llega a gobernar de la forma en la que han venido diciendo que van a hacer. ¿Por qué lo decimos? Porque ellos siempre hablan de una migración ordenada, cosa que eso no existe y lo único que es una excusa para usar a la comunidad migrante y luego tirarla cuando ya no les interesen. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso y recuerden que los procesos migratorios existen desde que existe la humanidad y eso nadie lo va a frenar porque el hombre como especie, lo digo, hombres y mujeres, pues para que no haya malentendidos, pues siempre ha tenido en su cabeza la idea de moverse hacia donde las condiciones sean mejores. Y eso ha ocurrido antes, ocurre ahora y seguirá ocurriendo hacia los políticos no les guste. Pero bueno, hablemos sobre el tema de la regularización. Mucha gente está preguntando sobre eso. ¿Qué pasó sobre la regularización? Y primero que todo hay que recordarles que no iba a haber una regularización masiva segura. Se estaba planteando desde un grupo de personas, de activistas, la idea de regularizar a más o menos 500,000 personas que estaban en España, pero solo era a un grupo de personas que, por ejemplo, habían llegado en cierta fecha específica, creo que era antes del 2021, antes de la pandemia, y se les daban papeles, o sea, un permiso de trabajo para que pudieran llegar a entrar a trabajar tranquilamente en España. Se habían recogido más de 600,000 firmas. No quiero irme hacia una cifra, creo que de pronto eran 700,000, pero bueno, se recogió una barbaridad de firmas de gente española que apoyaban la regularización de personas porque este tema también ya se ha hablado mucho. Es algo que se va a necesitar en España, quieranlo o no. Por otro lado, hay que recordar que el PP, si llega a gobernar con las elecciones anticipadas que ha promovido el presidente Sánchez, también ha hecho ya en el pasado en España regularizaciones masivas. Así que digamos que por ahora se atrasan los procesos, pero no debemos ser negativos, debemos ser muy positivos. Además les digo una cosa, hay un proyecto político que es Sumar, el de Yolanda Díaz, que ha dicho que apoyaría esa regularización de personas si llegaran al poder. Solo un dato,
viendo todo lo que está pasando con los candidatos. Así que comunidad migrante, nosotros somos muchísimos ya en España y podríamos corregir los caminos de la gobernanza en España si nos uniéramos y así lo quisiéramos. Podríamos votar en masa por nuestros intereses, los intereses de la comunidad migrante, obviamente para mejorar España. Y somos tantos que podríamos formar o grupos políticos o partidos, no partidos donde digan en el número 5, en el número 6 hay una persona latina que posiblemente tenga ideas para ayudar a la comunidad, no, sino partidos políticos donde haya personas en cabeza de lista que quieran gobernar para nuestros intereses, como digo, junto a los de España, para que a todos nos vaya bien. Ténganlo muy en mente porque se nos vienen elecciones, obviamente las de ahora en mes 20 días no serán, pero para dentro de 4 años podríamos organizarlo si así lo quisiéramos. Por ahora yo quiero que miremos la página oficial, el Twitter oficial ¿qué? Del movimiento de regularización ya, porque ellos han publicado sobre este tema, sobre qué pasa ahora que se habían conseguido tantas firmas, se iba a discutir en el Congreso de los Diputados, a ver si de repente este Congreso aprobaba esa regularización masiva, cosa que en principio es difícil porque hasta el mismo gobierno con mentiras había intentado frenar todos estos movimientos de regularización. Pero bueno, vamos a ver entonces si podemos leer esta página que nos pone esto. Ante la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, la ILP regularización sigue su recorrido parlamentario. Se traslada a la nueva legislatura que resulte de las elecciones del 23 de julio. Así que digamos que tristemente para la comunidad migrante sin documentos, pues esto se aplaza, o sea, el calvario continúa hasta que logren regularizarse o estas iniciativas salgan adelante, pero hay gente que seguirá luchando por sus intereses, eso siempre tienen que recordarlo, y es gente que les está diciendo que miren por quién votar, porque luego tenemos a mucha gente tristemente. Tenemos muchos colectivos, sobre todo venezolanos y cubanos, que vienen de regímenes de izquierda que no se parecen en nada a lo que tenemos en Europa y quieren hablar de esos procesos equivocados en Europa y tristemente votan lo que votan y luego con las consecuencias que tenemos. Así que no hay que dejarse llevar por los ánimos, hay que leer los planes de gobierno, hay que ver lo que está haciendo Ayuso en estos momentos en la comunidad de migrante, porque tristemente ahí nos toca pagar, bueno, les toca pagar a todos los de la comunidad. Y si el PP llega al gobierno que dice que va a derogar todas las medidas que nos habían ayudado a salir de la pandemia del gobierno de Sánchez, pues imagínense para dónde vamos. Por ejemplo, quitar los topes del alquiler, que eso es muy grave. Y ya que toqué ese tema, pues vamos a hablar rápidamente de eso, porque es un tema que la gente no se ha pensado muy bien y es algo que realmente tenemos que pensar. Solo lean este titular y hablaré de esto luego en un video corto de TikTok. El precio de los alquileres ha crecido 17 veces más que los salarios en España. Esto no es un tema menor. En la última década, eso quiere decir en los últimos 10 años, el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 51,4% en España, mientras que los salarios solo lo han hecho un 3,4%. Qué noticia tan trágica, y eso que el gobierno actual de izquierdas había incrementado el salario mínimo, recuerden, desde hace 4 años de 700 a los 1050 y pico, ¿cuánto está en este momento? O sea, una subida gigantesca y ni aún así hemos podido paliar el tema de los alquileres, así que si hay candidatos que dicen que nada, que cada quien cobre lo que quiera, pues imagínense por dónde vamos, a una debacle terrible. Por eso hay que analizar esto con calma, buscarle soluciones, pero no dejar que sobre todo los fondos buitres, los especuladores, hagan con nosotros lo que quieran. Pero volvamos nuevamente al tema de la regularización, porque el hilo continúa obviamente. Por aquí en el Twitter ellos continuaban con la información. La nueva mesa del Congreso acordará si convoca comparecencia de la comisión promotora o si continúa para su toma en consideración en el Pleno. Ahora nos toca a todos defender los derechos por la dignidad migrante y por la justicia social.
Esto es importante porque, como les digo, mucha gente está diciendo que no va a haber regularización. Nunca se estaba seguro que se iba a hacer la regularización. Necesitamos ese debate serio en el Congreso de los Diputados. Ahora se han aplazado las fechas. Veremos las nuevas cortes que deciden. Si quieren volver a escuchar al movimiento, simplemente ya entran a votación. Esperemos que siempre quieran dialogar, hablar. Vamos a ver qué pasa con este tema, pero siempre recuerden que hay personas que están luchando por todos nuestros derechos y que, sobre todo, si nosotros nos unimos como comunidad, somos muchos y podemos decidir el futuro de nuestros derechos y nuestro futuro aquí en territorio español. No podemos permitir que nos usen y nos tiren con esas políticas de migración regulada, organizada, ordenada, que es lo que promueve PP, Vox y hasta el mismo PSOE. Lo ha dicho el ministro Escrivá, porque eso no existe. Eso simplemente es decir a la gente con privilegios de los países latinoamericanos que tenemos la posibilidad de pagarnos una visa: tú que puedes hacer, lo que tienes la educación que yo necesito, vente, trabaja acá mientras puedes hacerlo y luego regrésate a tu país. Y eso no es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos soluciones reales para gente que está aquí en estos momentos pasándola muy mal y buscando soluciones para sus vidas. Recordémoslo siempre. Organicémonos y sigamos apoyando las campañas, los proyectos, los procesos que nos ayuden a todos como comunidad, ya ni siquiera como comunidad migrante, sino como todos los que vivimos en España. Necesitamos políticas para salir todos adelante y no simplemente esta gente que intenta sacarnos el dinero por donde sea para favorecer a sus amigos, a sus empresarios y a la clase empresarial, que son la minoría. No, necesitamos que el pueblo, la clase trabajadora, los que sostenemos la base de los países, tengamos derechos y libertades, obviamente, pero necesitamos que nos protejan a todos, porque sin nosotros se cae la pirámide. Un abrazo grande, nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.